Mucha paz de Cristo, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos presta una vez más de poder transmitir la palabra de Dios a través de este medio, esperando que podamos, aunque sea por este medio, ser reverentes, poner atención a la palabra de Dios. Y hoy en esta tarde, noche, vamos a ver un cuestionamiento acerca de aquellos que dicen que van al infierno y han vuelto y han contado su supuesta gran revelación. ¿Es mentira? ¿Es verdad? Vamos a verlo de acuerdo a la palabra de Dios. Pero vamos a partir de una escritura en el libro de Job, capítulo 7. Libro de Job, capítulo 7, versículo 9. En el nombre del Señor Jesús dice: la nube se consume y se va. Así el que desciende al Seol no subirá, no tornará más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Bien, hemos dicho que la palabra Seol es el lugar de los muertos, la morada de los muertos. Y en estudios anteriores también hemos visto que al Seol en el Antiguo Testamento tanto los muertos, los justos, como los injustos, ambos descendían a la morada de los muertos. El lugar de los muertos o el Seol no todo era tormento. Había un lugar de tormento, había una grande cima o un abismo y había un seno de Abraham donde aquel llamado Lázaro que nos cuenta la parábola de Lucas capítulo 16 versículo 19 en adelante nos narra que fue a aquel lugar. Este versículo nos dice una gran verdad que no debemos de pasar por alto. La nube se consume y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no tornará, es decir, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Todo aquel que desciende al Seol no subirá, está escrito. No esperemos que vuelva para que nos cuenten la experiencia de haber descendido a ese lugar del Seol o del infierno. Hoy en día tenemos muchas supuestas revelaciones, entre ellas una supuesta revelación del año 1995 en que 7 jóvenes supuestamente descendieron al Seol, es decir, descendieron al infierno y cuentan su gran revelación y que se les fue dicho que se les permitió descender hasta el Seol o hasta el infierno para contar su experiencia o su revelación y que la gente creyera. Pero tenemos muchas cosas que no concuerdan con la palabra de Dios, muchas cosas incongruentes que no cuadran, no encajan en la palabra de Dios. Y vamos a ver precisamente eso con la ayuda de Dios. Vamos a ir también al Salmo 89. Salmo 89, en el versículo 47 y 48. Dice, en el nombre del Señor Jesús, acuérdate de cuán corto sea mi tiempo. ¿Por qué habrás criado en vano a todos los hijos del hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Es una pregunta. ¿Qué contestaremos a esa pregunta? ¿Alguien podrá librarse del poder, del dominio del Seol? La respuesta es que no. Nadie podrá librarse por sí mismo, por su propia experiencia, del poder del Seol. Como leíamos en el texto anterior de Job 7:9, el que desciende al Seol no subirá. Eso lo debemos de tener muy claro. Y vamos a ver ahí en la historia del rico y Lázaro, digo historia porque es lo que es.
Hay un sector religioso, un grupo religioso que ha insistido en que es una parábola. Sin embargo, déjeme decirle que las parábolas claramente se expresan como tales y además en las parábolas no habla de nombres, no cita a los personajes por nombre. Y sin embargo, en esta historia, el Señor Jesús cita a aquel mendigo llamado Lázaro, lo cita por nombre. Entonces descartamos que sea una parábola, sino que se habla de un hecho real que pasó. Inclusive comienza diciendo esta parábola de Lucas capítulo 16, versículo 19, había un hombre rico. Y si el Señor dijo que había, es porque en realidad hubo un hombre rico. Sigue diciendo el texto que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Notemos que cita nombres. A Abraham lo cita por su nombre, a Lázaro también lo cita por su nombre. Estaba entonces Lázaro en el seno de Abraham. Versículo 24 dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. El rico estaba siendo atormentado en aquella llama. Ahora, alguien dice, ¿cómo es posible que se iba a refrescar con su lengua, con un poco, solamente mojando la punta de su dedo en agua? Bueno, eso no nos habla de la cantidad suficiente para saciar su sed o refrescarle, sino más bien nos habla de la desesperación de aquel rico que estaba en los tormentos. Bien, entonces dice el versículo 25, y díjole a Abraham, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Mas ahora refiriéndose a Lázaro, es consolado aquí. Note usted bien, en aquel mismo lugar uno era consolado y el otro atormentado. Pues termina diciendo este versículo 25, mas ahora es consolado aquí y tú atormentado. En el mismo Seol, en el mismo infierno, mientras que uno era atormentado, el otro era consolado. Sin embargo, aunque estaban ambos en el Seol, aunque estaban ambos en el infierno, había una separación, según dice el versículo 26, y además de todo esto, una grande cima con S, está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y dijo, ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Se refiere específicamente a la parte del lugar de tormento. Y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Recordemos que hasta ese tiempo todavía no estaba el Nuevo Testamento. Lo que era la Escritura, la Biblia, solamente era hasta ahí, Moisés y los profetas. Abraham le dice entonces a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuera a ellos de los muertos se arrepentirán. Esa fue la versión del rico, pero es lo que se aprueba en la palabra de Dios.
No, notemos la respuesta de Abraham, versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, note bien, tampoco se persuadirán. Ni siquiera lo pone en tela de duda, sino que dice en una forma clara y determinante, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Es decir, no se van a arrepentir. Y yo vi esa experiencia. Déjeme decirle que una de las personas que tenía muchos años escuchando la palabra de Dios, un oyente, como normalmente los conocemos, es decir, que no son creyentes todavía, había escuchado a esta persona por mucho tiempo. Y cuando esta persona a la que estoy refiriendo oyó el testimonio de esos siete jóvenes que supuestamente descendieron al infierno y subieron al cielo, porque en su testimonio ellos dicen que no solamente fueron al infierno, sino que también al cielo. Inclusive cuentan las horas, estuvieron supuestamente 3 horas en el infierno y 2 horas en el cielo. Bien, esta persona a la que hago referencia escuchó esa experiencia o esa supuesta revelación y de momento déjeme decirle que quedó impactado, pudiéramos decir que quedó asustado, mas no arrepentido. ¿Y saben qué? Ha pasado los años y se cumple lo que dijo Abraham. No se persuadió, es decir, no se ha arrepentido. Aún aunque ha oído esa supuesta experiencia, supuesta revelación, no se arrepienten oyendo ese supuesto testimonio o esa supuesta revelación de quienes supuestamente descendieron al infierno. Entonces, la Biblia dice claramente, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Y estos jóvenes en su experiencia o en su supuesta revelación dicen que fueron enviados para que lo contaran a la gente y la gente creyera. Pero, ¿qué es lo que nos hace creer? Lo que nos hace creer no es que alguien vuelva del infierno. Está escrito claramente como acabamos de leer, tampoco se persuadirán, tampoco se van a arrepentir si alguno se levantare de los muertos. ¿Qué es lo que nos hace creer? Quiero mencionar ahí lo que dice el Evangelio según Juan, capítulo 20. Evangelio según Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31, dice en el nombre del Señor Jesús. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas empero son escritas, las que se escribieron, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo que fue escrito ya está completo para que podamos creer que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Ya es suficiente con la palabra que está escrita. Pues además dice la Escritura en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, un texto que hemos citado varias veces, que dice, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra esta es la profecía, la palabra profética más segura. La versión 60 usa esa palabra diciendo más segura. A esta palabra es a la que debemos de estar atentos y no a supuestas revelaciones o fábulas que además, déjeme decirle que no encajan, no cuadran con la Escritura, con la palabra de Dios. Está escrito además en Romanos 10:17, luego la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Además, tenemos la recomendación del apóstol Pablo, ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 5 y 6, donde dice, en el nombre del Señor Jesús, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Esto empero, hermanos, he pasado, por ejemplo, en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no saber más de lo que está escrito, hinchándoos o envaneciéndose por causa de otro, el uno contra el otro. Ahí está la recomendación, que no aprendamos a querer saber más de lo que está escrito. Tenemos esta palabra profética más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos. No tenemos por qué escuchar otras versiones, otras supuestas revelaciones. La revelación de la palabra, la revelación de Dios, aquí está en esta escritura. La tenemos a través de los 66 libros, la Biblia. Biblia significa libros. Aquí está la revelación de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Qué importante entonces tener claro eso, de que no necesitamos más revelaciones. Tenemos ya la revelación completa de parte de Dios. Además está escrito que si aún un ángel del cielo viniere y os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Lo leo textualmente, como dice el texto en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No podemos admitir otra cosa diferente al evangelio, y si alguno anunciare otra cosa diferente, es decir, que no cuadre con la palabra, con la escritura, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Entre las cosas incongruentes que relatan ese tipo de testimonios de aquellos que dicen haber ido al infierno o de haber subido al cielo, porque no solamente fueron aquellos 7 jóvenes en el 1995, sino que a través de la historia o a través de los últimos años se han levantado muchos hombres y mujeres también que han declarado que han ido al infierno o que han ido al cielo o a ambos lugares. Inclusive uno de esos jóvenes del 95 también volvió a decir que en el 2008 volvió a ir al cielo, donde cuentan algunas cosas que, como ya dije, son un tanto incongruentes y que no encajan con la palabra de Dios. Vamos a revisar una de las cosas que este tipo de supuestas revelaciones narran, y dicen que aquellas almas que son lanzadas al infierno están siendo atormentadas por demonios, es decir, que tienen como verdugos a los demonios. Vamos a ver si eso cuadra con la palabra de Dios. En realidad, en la Biblia no menciona a los demonios en el lugar de tormento, no los menciona en el infierno. Y vamos a ver en la escritura dónde los menciona. Vamos ahí al libro de Ezequiel, partiendo de ahí, del capítulo 28, versículo 14. Es más, vamos a leer desde el versículo 13, en el nombre del Señor Jesús. Dice del 13, vamos a leer ahí hasta el versículo 19. Es una profecía que, aunque habla literalmente sobre el rey de Tiro, sin embargo, esto es en el sentido profético
y en el sentido figurado, refiriéndose también a aquel querubín que se enalteció delante de Dios. Vamos a leer versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, onique y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de la creación. Tú, querubín, refiriéndose a aquel que ahora con la Biblia define o le llama diablo y Satanás, fue un querubín. Nunca dice la Biblia que fue un ángel, sino un querubín. Tú, querubín grande y cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste. En medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta el día que se halló o hasta que se halló en ti maldad. Por cierto, eso nos hace meditar que el primer pecado no fue el de Adán, sino el primer pecado fue el de este querubín. Ese fue el primer pecado, que la Biblia habla de cómo se llenó de maldad. No necesitó de otro diablo para que lo engañara, por supuesto que no. Eso también nos enseña otra cosa importante. Hoy en día no necesariamente necesitamos al diablo, el Señor lo reprenda, no lo necesitamos para pecar. La Biblia dice que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Bien, entonces la Biblia dice aquí que la maldad se halló en él. No se la trajo otro ser, sino en él mismo. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Versículo 16 sigue diciendo, a causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Monte habla del reino, monte simboliza un reino, según las escrituras proféticas, sobre todo del libro de Daniel y también del libro de Apocalipsis. Monte significa un reino. Por lo cual dice, yo te eché del monte de Dios o del reino de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra. Note usted que la palabra arrojar no está en pasado, no está en presente, sino está en futuro. Dice, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación, ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y púsete en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, en espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bien, ahí tenemos entonces, no solamente describe cómo este querubín cayó, cómo pecó, sino también habla de un acontecimiento profético cuando dice en el versículo 17, yo te arrojaré por tierra. En ese momento no fue de inmediato arrojado a la tierra, pero sí marca ahí una profecía, yo te arrojaré por tierra. De momento solamente fue echado del reino de Dios, del monte de Dios, como dice el versículo 16. Yo te eché del monte de Dios o del reino de Dios. Bien, seguimos considerando en Apocalipsis. Ahí nos habla cómo se cumplió esa profecía de que aquel querubín que pecó iba a ser arrojado en tierra. Ahí vemos el cumplimiento. Apocalipsis capítulo 12. Leemos primeramente el versículo 3 y 4. En el nombre del Señor Jesús, dice ahí su palabra. Y fue vista otra señal en el cielo,
he aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Note que aquí, sobre todo en el libro de Apocalipsis, las estrellas son vistas como ángeles. Si usted tiene duda de eso, el capítulo 1, versículo 20, en la segunda parte dice, las 7 estrellas son ángeles. Entonces, no es de sorprendernos que también en este capítulo 12, versículo 4, se refiera a las estrellas como ángeles, pero en este caso aquellos que se rebelaron juntamente con aquel querubín. Versículo 4, volviendo al capítulo 12, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, es decir, ángeles, la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiere parido, hablando de nuestro Señor Jesús. Versículo 7, y fue hecha una grande batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. A partir de ahí dice que ya no fue más hallado su lugar en el cielo. ¿En cuál cielo? En donde está el reino de Dios, en el tercer cielo, donde él iba y se presentaba para acusar a nuestros hermanos. Versículo 9 lo dice. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Cabe decir que diablo significa calumniador y Satanás significa adversario. Se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Note usted que no fueron arrojados en el infierno para estar ahí con trinchetes, atormentando a los que llegan ahí. No. Fue arrojado en tierra, según dice claramente este versículo 9, y sus ángeles, es decir, sus demonios, fueron arrojados con él. Versículo 10, y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Y luego dice, un ay de lamento, un ay de dolor. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahí está hablando claramente la escritura, cuál fue el destino hasta ese momento de aquel querubín llamado Diablo y Satanás, con sus ángeles fueron arrojados aquí a la tierra. Bien, por eso vemos que el Señor Jesús dijo allá en Juan capítulo 12, Evangelio según Juan capítulo 12, dice ahí la escritura en el capítulo 12, versículo 31. Ahora el juicio de este mundo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Refiriéndose al diablo y Satanás, dice, el príncipe de este mundo es echado fuera, precisamente haciendo alusión a lo que describe en esa batalla Apocalipsis 12, que fue echado fuera y precisamente fuera del cielo, para que ya no tuviera acceso delante de Dios para acusar a nuestros hermanos, fue echado fuera. Ese es el juicio al que hace referencia. Recordemos que en el libro de Job hace referencia
cómo Satanás tenía cierto acceso. Job capítulo 1 lo dice en el versículo 6. Y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, entre los cuales vino también Satán. Y dijo el Señor a Satán: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satán al Señor dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Tenía ese, podemos decir, ese libre acceso hasta llegar a la presencia de Dios para acusar a nuestros hermanos. Pero llegó el juicio y ahora el príncipe, o uno de los juicios que Dios hace, y ahora el príncipe de este mundo, dice ahí, será echado fuera. Bien, Lucas capítulo 10. Evangelio según Lucas capítulo 10, dice ahí la escritura, en el versículo 17 y 18. Y volvieron los 70 discípulos con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Por cierto, por ahí cantan un estribillo que dice que como un rayo que cae del cielo, haciendo referencia al Espíritu Santo. Por favor, aquí más bien de quien hace referencia que desciende como un rayo que cae del cielo es a Satanás. Entonces aquí el Señor hace alusión a esa profecía que se cumplió en esa gran batalla de Miguel y sus ángeles que lidiaban contra el dragón y sus ángeles. Yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Capítulo 14 del Evangelio según Juan, volviendo al Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 30, mire lo que dijo el Señor: yo no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Refiriéndose a Satanás, el Señor dijo: porque viene el príncipe de este mundo. Es el príncipe de este mundo. Esto nos explica por qué tanta maldad, por qué tanta perversidad, porque hay un reinante, hay un príncipe de este mundo, o también la Biblia lo llama el Dios de este mundo, un Dios con D minúscula. Según 2 Corintios capítulo 4, y hablando de ese gobierno o de esa potestad que tiene como príncipe en este mundo, el apóstol Juan dice en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 18, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Versículo 19, sabemos que somos de Dios y todo el mundo está bajo el maligno, dice la versión 60. La versión antigua dice puesto en maldad. La versión 60 dice que está el mundo bajo el maligno, lo cual hace referencia a lo que el Señor Jesús dijo claramente: porque viene el príncipe de este mundo. Volviendo al Evangelio según Juan, capítulo 16, ahora el versículo 7 y 8, dice en el nombre del Señor Jesús, hasta el versículo 11, dice, desde el 7, empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Hablando de cuando él va al Padre, es decir, cuando él es exaltado a los cielos o asciende a los cielos, dice el versículo 11 de este otro acontecimiento: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo
es juzgado. ¿Cómo es juzgado? Como ya lo leímos en Apocalipsis 12, en que fue arrojado en tierra el diablo y sus ángeles. Por eso dice, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira. Entonces, hasta ahí tenemos que la trayectoria, por decirlo así, del adversario de Satanás, es que siendo un querubín en el reino de Dios, fue echado del reino de Dios. Y aunque tenía todavía acceso, podemos decirlo así, al cielo, sin embargo, finalmente, cuando el Señor asciende, ese querubín o el diablo y Satanás es lanzado con sus ángeles a la tierra. Bien, entonces hasta ahí no lo vemos en ninguna manera en el infierno con sus ángeles atormentando a los que ahí llegan. No lo vemos como verdugo o como verdugos atormentando con trinchetes a los que están en el infierno, en las llamas y que quieren salirse, como nos los pintan luego en algunas ilustraciones o cuentitos de ilustraciones, donde ponen precisamente ese tipo de cuadro o de ilustraciones en que los demonios están ahí en el lugar de tormento, siendo los verdugos de los que están siendo atormentados. La Biblia no dice eso, la Biblia no enseña eso. Pero vamos a ver qué es lo que prosigue después acerca del destino del adversario o de Satanás. Vamos ahí a Isaías capítulo 14, donde hay una profecía que finalmente sí va a ser lanzado al infierno. Sí, vamos a verlo, pero vamos a ver también cuándo se cumplirá eso. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15, dice en el nombre del Señor Jesús: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón. Note usted cómo la ambición de este ser era ser igual a Dios. Dijo, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio. Versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es una doctrina del enemigo, del diablo, el querer ser semejantes al Altísimo. Ese pensamiento lo tuvo él desde un inicio de su rebelión. Versículo 15, ahí habla proféticamente y dice: mas tú derribado eres, ¿dónde? Hasta el Seol, a los lados del abismo. Lo leo como dice la versión 60, ya que la versión 60 coloca la palabra tal y como aparece en el original del hebreo, que es la palabra Seol en el Antiguo Testamento, refiriéndose al lugar donde van los muertos. Ese lugar que tenía un lugar de tormento y también tenía un lugar de descanso o de reposo llamado el seno de Abraham. Pero ese lugar también tenía un abismo o cima, que es un sinónimo, cima con S, es un sinónimo de abismo. Es más, quiero leerles la definición según el diccionario de ambos términos. Por aquí tengo en mis notas tal definición. Y dice: abismo, precipicio o lugar de gran profundidad en el que no puede verse el fondo. Ahí está la definición de abismo. Sinónimos, dice: cima con S,
Aclarando que Cima con C es diferente. Cima con C es una cumbre, una colina, pero Cima con S es un sinónimo de abismo. Inclusive la definición de cima dice, es una cavidad normalmente en una roca calcárea que se abre al exterior mediante un pozo, conducto vertical o en una pronunciada pendiente. Eso es lo que es cima, que como repito, nos lo marca como un sinónimo. Entonces sí hay una profecía de que Satanás un día va a estar o va a ir hasta el Seol o hasta el infierno a los lados del abismo. Es lo que dice esta profecía, que un día sí va a ir al infierno. Y vamos a ver dónde se cumple eso. Apocalipsis capítulo 20. Pero no va a ir al infierno para atormentar a los que ahí estén en el lugar de tormento, no. Vamos a ver por qué va a dar ahí. Apocalipsis 20, versículo 1 al 3, dice en el nombre del Señor Jesús. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y arrojó, lo dice, al abismo. Y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Ahí está cómo hasta ese momento va a dar al infierno. ¿Por qué decimos que va a dar al infierno? Bueno, porque la profecía así lo dice de Isaías 14:15. Tú derribado eres o serás derribado hasta el Seol. Y es ahí, tiene que tratarse de este abismo, porque abismo es la misma cima que estaba en el Seol, dividiendo lo que era el seno de Abraham y el lugar de tormento. Y es ahí donde va a ser arrojado, pero va a ser prendido, como dice ahí, con una grande cadena por parte de este ángel, para que no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, hay muchas cosas que debemos de entender conforme a la palabra de Dios. Hay personas que se ponen a reprender demonios y se atreven a decir, yo te ato y te envío hasta las profundidades del infierno. ¿Cómo es eso? Si aún en Mateo capítulo 8, los demonios sabían que su tiempo no era llegado todavía, ni es llegado todavía. Vamos ahí a Mateo capítulo 8. Dice la escritura en el versículo 28 y 29. Y como él hubo llegado en la otra ribera al país de los Gergesenos, le vinieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino. Y aquí clamaron diciendo, ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a molestarnos? O dice otra versión, a atormentarnos antes de tiempo. Ellos sabían que el tiempo les iba a llegar en que iban a ser lanzados al abismo que está en el Seol o que está en el infierno, pero que también de ahí, pasados los 1000 años, ¿sabe qué? Van a ser lanzados al lago de fuego. En realidad ellos no van a pisar el lugar de tormento que está en el infierno o en el Seol, sino que del abismo van a ir directamente al lago de fuego o al tormento eterno. Mateo 25, quiero ahí señalar algo importante. Mateo capítulo 25, dice la escritura en el versículo 41. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno,
preparado para el diablo y para sus ángeles. Cuando habla del fuego eterno, ya está hablando del lago de fuego, que fue preparado no pensando en los humanos, no, ni siquiera fue planeado pensando en los hombres, en la humanidad, sino que fue preparado para el diablo y para sus ángeles o para sus demonios. Y eso se va a cumplir en en Apocalipsis, volviendo a Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 20 nuevamente. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Vamos a ir un poquito más adelante. Gloria a Dios, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Ahí finalmente el diablo y sus ángeles son lanzados al lago de fuego y azufre, no para actuar como verdugos o como atormentadores, sino para que ellos sean atormentados día y noche para siempre jamás. Ese será el fin y será hasta entonces que ellos van a tocar o van a ir al tormento eterno. Bien, quisiera que consideráramos un poco más acerca de los que están siendo atormentados, porque según esas visiones, según esas revelaciones, ven a los hombres con su cuerpo quemado. En ocasiones ya nada más dicen en sus supuestas revelaciones su calavera o su espectro calavérico que está en el infierno. Por cierto, en esos falsos testimonios me puedo atrever a decir eso. También en una de las calaveras de una persona vieron el supuesto número, así literalmente, 666. Son cosas que realmente no cuadran en la palabra de Dios. La Biblia, hablando de la muerte, que significa separación. ¿Por qué separación? Porque nosotros estamos constituidos, según primera los Tesalonicenses 5:23, de tres cosas: espíritu, alma y cuerpo. Cuando llega la muerte, que significa separación, muerte en realidad no es un espectro, no es un personaje, sino es una acción que sucede, un hecho que sucede, en el cual significa separación. ¿Por qué? Porque se separa el alma del cuerpo y el soplo de vida o el espíritu, dice Eclesiastés capítulo 12, que vuelve a Dios quien lo dio. Bien, y ese suceso también lo tienen aquellos que mueren en sus delitos y pecados. Cuando mueren físicamente, también experimentan la separación de la que estamos hablando, la muerte, la separación. El cuerpo queda en la sepultura. El espíritu que daba vida a ese cuerpo vuelve a Dios quien lo dio. Recuerde que ese espíritu, la función es darle vida al cuerpo. Por eso, como referencia, Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así dice la escritura de Santiago 2:26. ¿Cuál es la función entonces del espíritu? Darle vida al cuerpo. Pero el alma va desde el momento que muere la persona al lugar de tormento. No sabemos, la Biblia no especifica claramente cómo es el tormento a esas almas, porque lo que desciende son almas. De alguna manera Dios permitirá, de hecho permite que esas almas sean atormentadas. Posteriormente, la Biblia habla de la resurrección de los injustos. Cito algunas citas, por ejemplo, Evangelio según Juan, capítulo 5,
Evangelio según Juan capítulo 5, versículo 29, 28 y 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. La Biblia habla de una resurrección para condenación. Daniel capítulo 12 también dice en el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24, versículo 15. Teniendo esperanza en Dios que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, la cual también ellos esperan. Va a haber resurrección de justos como de injustos, pero cada uno en su orden. Primera a los Corintios capítulo 15 nos habla de ese orden. En el versículo 23, mas cada uno en su orden. El contexto habla de la resurrección. Usted lo puede ver con calma en los versículos anteriores, cómo hablan de la resurrección. Y hablando de ese hecho, dice en el versículo 23, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, es decir, Cristo el primero en resucitar. Luego, ¿quién sigue? Los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. ¿Y los otros? ¿Cuándo? Vamos a ver en Apocalipsis 20, ahora sí, nuevamente Apocalipsis 20, cuando le toca a los injustos resucitar. Y alguien se preguntará, ¿para qué resucitan? Si ya está su alma siendo atormentada en el lugar de tormento del infierno. Bueno, dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, mas los otros muertos, ¿cuáles otros muertos? Los injustos, los que no murieron en Cristo, los que hicieron mal, esos muertos se está refiriendo a ellos diciendo, mas los otros muertos no tornaron a vivir, hablando de la resurrección, hasta que sean cumplidos 1000 años. Después de los 1000 años, esos muertos resucitan. Claro, no hablamos del alma porque hemos dicho que el alma, ya sea del justo como del injusto, el alma no muere. Recuerde lo que el Señor Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. El alma es de naturaleza inmortal, según lo dice claramente la Escritura en Mateo capítulo 10, versículo 28. Si alguien quiere anotar la cita, ahí es donde el Señor habla de la inmortalidad del alma, tanto de justos como de injustos. Bien, pero así como los justos resucitan, también los injustos resucitarán. Volviendo a Apocalipsis 20, versículo 12, dice en el nombre del Señor Jesús, y vi los muertos, voy a leer también el 11, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar de ellos. O sea, no más esta tierra, no más este cielo, se va a cumplir lo que dice el capítulo 21, versículo 1, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Este es el juicio que Dios hace, llamado el juicio del trono blanco. Versículo 11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra, el cielo, y no fue hallado lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños. No se refiere a niños y adultos, no, por supuesto que no, sino que se refiere a aquellos que tuvieron una posición grande en este mundo y a aquellos que fueron simplemente siervos. Vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios,
y los libros fueron abiertos. Recuerde lo que el Señor dijo: la palabra que yo os he hablado, esta les juzgará en el día postrero. Y aquí estamos viendo ese día postrero. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí está el juicio final. Sí pudiéramos llamarlo de esa manera, el juicio final. Fueron juzgados esos muertos, no para ver si se salvan, no para ver si se regresan y van al cielo, no, sino simplemente para dictar una sentencia. Dice el versículo 13, hablando de la resurrección: y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Es decir, que ya no más existen, dejan de ser, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces ahí en esa resurrección, el alma se junta con su cuerpo de aquellos que resucitan. Va a suceder de manera similar como sucede en la resurrección de los justos. También los justos, el alma se viste de su cuerpo, pero va a ser un cuerpo glorificado y eterno, un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible. También sucederá de forma similar en los injustos, que van a ser juzgados ya el alma con su cuerpo. Pero obviamente la Biblia no habla que para ellos sea un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, sino solamente inmortal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice ahí en Marcos, capítulo, Evangelio según Marcos, enseguida le digo el capítulo, gloria a Dios, Marcos, capítulo 9, versículo 43, dice: en el nombre del Señor Jesús, y si tu mano te escandalizare, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir ajena al fuego que no puede ser apagado. Ya hemos visto ese tema acerca del Gehenna en nuestros estudios acerca del infierno. Y luego dice el versículo 44, ahí habla de una sentencia que dice: donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 45, y si tu pie te fuera ocasión de caer, corta. Lo mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el Gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El gusano de ellos no muere. Lo mismo también dice el versículo 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué es el gusano? Según la escritura, el gusano es el hombre, es el cuerpo. Lea lo que dice ahí rápidamente, Job 25. Job capítulo 25 dice en el versículo 6, cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano. El hombre es considerado como gusano. También puede anotar otra cita de el Salmo 22:6, que también nos habla comparando al hombre como un gusano, comparando su cuerpo. Pues la Biblia dice que serán atormentados ahí donde su gusano nunca muere y su fuego no se apagará. Bendito el nombre del Señor Jesús. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña respecto a estas cosas.
Ahora, ¿qué diremos de las experiencias de aquellos que han ido al cielo? Bueno, el mismo apóstol Pablo dijo que eran palabras inefables que el hombre no puede expresar lo que vio en el tercer cielo, ya que, según vemos en el contexto, el apóstol Pablo se está refiriendo a él mismo. Leo rápidamente ahí en 2 Corintios capítulo 12, donde Pablo dice en el versículo 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿a dónde? Hasta el tercer cielo. Y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas, o dice la versión 60, palabras inefables que el hombre no puede expresar. ¿Por qué? Porque no hay palabras humanas para expresar lo del tercer cielo. La Biblia solamente nos lo ilustra, y por cierto, el Señor Jesús dijo allá en el Evangelio según Juan capítulo 3, versículo 12, si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hay una descripción con palabras terrenales como la que hace Apocalipsis capítulo 21 de la ciudad celestial, pero repito, son con términos terrenales. En realidad no podemos expresar, aún el mismo Pablo no pudo expresar lo que vio en el tercer cielo, porque son cosas que no hay palabras humanas para poder expresarlas terrenalmente. No se puede, de tan maravillosas, tan grandiosas que son esas cosas. ¿Y cómo es que alguien tiene una supuesta revelación de que fue al cielo y que subió al cielo en su espíritu y que vio allá, pues entre otras cosas mencionan que vieron, que oyeron cantos por flores que cantaban como si fueran flores parlanchinas o flores parlantes, y bueno, tantas cosas que se van al grado de la fantasía. Lamentablemente la gente le gusta la fantasía y es atraída grandemente por la fantasía. Por eso el apóstol Pablo, ya para terminar con este estudio, dijo allí en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus deseos y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Le invitamos a que no escuche las fábulas, sino que escuche solamente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Damos gracias a Dios y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, que es la verdad. Mira, Señor, cómo se han levantado tantos hombres, mujeres, hablando de una revelación en la cual dicen haber descendido al infierno y traen contando esa experiencia o esa supuesta revelación para que la gente pueda creer. Pero tú ya lo dijiste por tu siervo Abraham, si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco se arrepentirán, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de entre los muertos. Cosa que hemos visto, en realidad, la gente no se arrepiente por testimonios de esas cosas que realmente caen en la fantasía y aún en la falsedad. Señor, es por tu palabra que la gente tiene que creer,
porque es por el poder del evangelio el que tiene el poder para salvar. Por eso tu siervo Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es creyendo a tu palabra. Está escrito que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No es oyendo estas fábulas, esos cuentos, esas mentiras que la gente cuenta y que ellos quieren ganar para sí gloria, pensando que por contar tal experiencia, tales testimonios, son muy santos o tienen una elevación espiritual mayor que los demás. Pero de acuerdo a tu palabra, son falsas esas revelaciones. Solamente tenemos tu palabra como viva y eficaz. Solamente debemos de estar atentos a tu palabra como la palabra profética más segura. Señor Jesús, yo te pido, Señor, que esta palabra sea un llamado también a las gentes que son dadas a la fantasía y a los cuentos, a las fábulas, que vuelvan a ver, a oír tu palabra solamente, que puedan escuchar lo que está escrito, así como tú mismo diste testimonio de ti mismo por Moisés y por los profetas que daban testimonio de ti. No usaste ninguna fábula, sino que hablaste solamente verdad. Cuanto más nosotros, Señor, debemos seguir ese ejemplo de hablar tu palabra renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, para que vayan y caigan de espaldas, es decir, sean quebrantados, enlazados y presos en tu palabra. Señor Jesús, permite que esta tu palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Bendice a nuestros oyentes, a nuestros amigos, hermanos que nos escuchen. Gracias, gracias. Dios les pague por su atención. Dios les bendiga, Dios les guarde y seguiremos compartiendo esta palabra de Dios. Dios les bendiga.